20 mártires, entre ellos 11 niños y más de 50 heridos en el atentado terrorista que se apuntó contra las localidades de Jidrin y Al-Humayri en la ciudad de Hama. La ciudad de Yaramana sigue con normalidad y las noticias sobre la toma de control de la ciudad por los terroristas son infundadas. Continúa el apoyo británico a los terroristas en Siria y las unidades del ejército árabe sirio siguen apuntando contra sus refugios en varias ciudades del país. El primer ministro Dr. Wael Al-Halaki afirmó que el creciente interés de las empresas de los países amigos para visitar Siria, encabezadas por la India, que tienen como meta explorar las oportunidades y áreas de inversión en los ámbitos de cooperación y consolidar su presencia, constituye un nuevo factor del inicio de la recuperación, la estabilidad y el punto de partida de la fase de la reconstrucción del país. Durante una reunión con una delegación de representantes de la empresa india Apollo, encabezada por el señor Kumar, Al-Halaki explicó que las compañías indias son empresas gigantescas de sofisticadas tecnologías, gozan de importante credibilidad y de excelente fama. Por lo tanto, dependemos de ellas en la rehabilitación de algunas de nuestras plantas estratégicas que se encuentran fuera del servicio, subrayando que el gobierno sirio está reevaluando la actualidad de la actuación de todas las fábricas e instalaciones industriales del sector público, con el fin de activar el proceso productivo en cuanto a la cualidad y cantidad, a fin de satisfacer las necesidades del mercado local y exportar las mercancías excedentes. El primer ministro hizo un llamado a los empresarios y a las empresas indias para poner en marcha proyectos vitales y desarrollo en Siria con el fin de aumentar las posibilidades de la cooperación económica y comercial entre los dos países amigos, que les unen crecientes lazos políticos y tradicionales. Las conversaciones sostenidas durante la reunión abordaron el rol de Apollo en la rehabilitación de la planta de hierro de Hama para ponerla en marcha después de completar su mantenimiento. Ambos lados intercambiaron los puntos de vista acerca de los mecanismos adecuados para el desarrollo del trabajo en general, y en particular los hornos de fundir acero y las oportunidades de cooperación entre las dos partes en otras áreas con el fin de cooperar en el desarrollo del sector industrial nacional sirio y firmar memorándum de entendimiento para consolidar la labor conjunta. Por otro lado, Kumar expresó el interés de su compañía en fortalecer las relaciones de cooperación entre los dos lados, especialmente con la disponibilidad de cuadros nacionales y mano de obra siria capaces de dirigir la planta y las otras fábricas que serán creadas próximamente en Siria. El número de mártires y heridos en los atentados terroristas llevados a cabo en la campiña de Hama se aumentó a 50 mártires. El corresponsal de noticias dijo que un terrorista detonó un coche bomba en el centro de la localidad de Jidrin, lo que causó la muerte de 19 civiles, incluidos 11 niños y la herida de más de 50. La fuente apuntó que el atentado terrorista provocó también grandes daños en varias casas. Y añadió que otro terrorista detonó otro coche bomba en el centro de la localidad de Al-Humayri, causando así la muerte de un ciudadano y la herida de otros. El corresponsal de las noticias en Damasco desmintió todos los datos transmitidos por los canales de falsificación mediática sobre la toma del control de Yaramana y el aeropuerto de Admir por parte de los grupos terroristas armados. Estas mentiras y fabricaciones son un intento por estos canales con el fin de darle ánimo a los grupos terroristas que están colapsando bajo los duros golpes del ejército árabe sirio y las fuerzas armadas. Por su parte, el jefe del ayuntamiento de Yaramana, Dr. Tamer Qassam,
informó al corresponsal de las noticias que la normalidad prevalece en Yaramana y no existe amenaza ninguna para los ciudadanos o de los huéspedes desplazados de otras zonas. Unidades de las Fuerzas Armadas siguieron avanzando en la persecución a los restos de los grupos terroristas armados en los barrios de Al-Amiriya y Al-Ramusa en Alepo, infligiendo grandes pérdidas en sus filas. En la provincia de Daraa, otras unidades del ejército destruyeron un depósito de municiones de terroristas en la ciudad de Atman, en la carretera Atman-Assad, en Kherbet, Jaile, al oeste de Sheikh Meskin, matando y hiriendo a un número de terroristas. Asimismo, una unidad de las Fuerzas Armadas destruyó varios vehículos de los terroristas cerca de Kherbet Mama en el campo de Daraa, matando a un número de terroristas. Una fuente militar afirmó a nuestro corresponsal que unidades del ejército devastaron concentraciones de terroristas en la ciudad de An-Naimi y Al-Maslach en Daraa al-Balad, donde dejó a un número de terroristas entre muertos y heridos. En la provincia de Homs, unidades militares devastaron concentraciones de terroristas, quedando a decenas de ellos en los barrios de Bab Hud, As-Sefsaf y Al-Qusur, y destruyeron un depósito de cohetes y un lanzamisiles al oeste de Dar Saada. A todo ello, unidades del ejército abortaron el intento de un grupo terrorista procedente del poblado de Dar el-Kabira de infiltrarse en la aldea de Al-Khalidiyya, dejando a sus elementos terroristas entre muertos y heridos. En el mismo contexto, unidades militares exterminaron a numerosos terroristas en Talbise, Al-Rastan y Al-Hula, entre otras localidades en la campiña de Homs. Otras unidades del ejército apuntaron contra terroristas que atacaban la carretera entre Al-Qaryatain Bsira y Homs Tanf, eliminando a algunos de ellos, además de destruir sus vehículos. Paralelamente, unidades del ejército hicieron frente a un intento de terroristas de agredir contra el aeropuerto militar de Abu Duhur, al mismo tiempo que otras unidades militares destruyeron un solo de terroristas cerca de Marrat Masrin en el campo de Idlib, matando a decenas de terroristas, algunos de ellos eran de nacionalidades extranjeras, además de la destrucción de un número de vehículos equipados con ametralladoras pesadas. Las autoridades competentes lograron descubrir y desmantelar 3 artefactos explosivos colocados en la carretera de As-Sikhna cerca del yacimiento de Al-Hil y pesan entre 20 y 40 kilogramos. Asimismo, daños materiales ocurrieron en el camino situado entre As-Sikhna y el yacimiento Al-Hil cuando terroristas atacaron el camino y bombardearon túneles, mientras que las autoridades locales lograron desmantelar otros artefactos explosivos. Gran Bretaña anunció proporcionar una ayuda estimada en 1 millón de libras esterlinas a los terroristas en Siria en el marco de su continuo apoyo a los mismos. El ministro de Exteriores británico William Hague declaró ante la Cámara de los Comunes que él ha presentado en el 18 del pasado febrero una propuesta ministerial a la Cámara de los Comunes para dar equipos no letales a los militantes leales a la coalición opositora en Siria. El canciller británico agregó que esta subvención consiste en equipos de telecomunicación como portátiles equipados con la posibilidad de comunicación vía satélite, teléfonos celulares, vehículos de transporte, generadores eléctricos y suministros logísticos, tales como ropa, alimentos, tiendas de campaña e equipos médicos. El ministro señaló que el costo total de la ayuda británica se estima en 1 millón de libras esterlinas y será reembolsada por el gobierno de los fondos de evitar el conflicto, y que Hague estuvo de acuerdo con el ministro de Defensa y el ministro de Desarrollo Internacional de gastar esta suma. ...20 mártires, entre ellos 11 niños y más de 50 heridos en el atentado terrorista que se apuntó contra las localidades de Jidrin y Al-Humayri en la ciudad de Hama. La ciudad de Yaramana sigue con normalidad y las noticias sobre la toma de control de la ciudad por los terroristas son infundadas.
Continúa el apoyo británico a los terroristas en Siria y las unidades del ejército árabe sirio siguen apuntando contra sus refugios en varias ciudades del país.